Muy buenos días. El día de hoy estamos entonces hablando de lo que son sistemas de información en enfermería y todo lo que esto conlleva para la gestión de la información en salud para la toma de decisiones o para la acción. Mi nombre es Nairobi Cárdenas, soy especialista en pedagogía, máster en enfermería y docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. ¿Cuál es entonces o qué podríamos definir como un sistema de información? Un sistema de información independiente del área donde se geste es todo aquello que me permite capturar la información, manipularla para la toma de decisiones. En este sentido, los sistemas de información entonces están relacionados en todas las empresas dentro de esa plataforma de gestión y me permiten entonces a mí capturar la información, analizarla, tomar decisiones, hacer planes de mejora y volver a esa línea que tenía de base de la información para poder trabajar con ella. Los sistemas de información entonces tienen unas características y podemos hablar de algunas de ellas. La primera es que debe ser claro frente a esos objetivos, es decir, medir aquello que necesite medirse y no más, preguntar lo que se debe preguntar. Y está esto muy relacionado con la simplicidad, porque es a la respuesta. La respuesta que se dé de esas preguntas que haga dentro del sistema de información debe ser simple, y no debe permitir la ambigüedad. La tercera característica entonces es la agilidad y me debe permitir entonces capturar información de forma ágil, analizarla de forma ágil. Estamos en la época de las tecnologías, entonces es necesario que todo esto se dé en tiempo real. Los sistemas de información deben estar jerarquizados y centralizados. ¿Qué quiere decir esto? Cada una de las personas, de acuerdo al rol que tengan dentro de su empresa, deben de tener acceso a algunas partes de esos sistemas de información de acuerdo a lo que necesiten, pero deben de haber personas que manejen un todo integral dentro de ese sistema. Las partes entonces es a la jerarquización y la centralización es al todo, a quienes tengan acceso a todo el sistema. Debe tener personal cualificado, dado que los sistemas de información no todos son iguales, no se captura la información de la misma manera y por lo tanto las personas deben de saber manejar tanto los sistemas operativos como la captura del dato, como lo que me quiere preguntar esa variable. Obviamente deben de saber manejar los sistemas de software. A su vez, esto debe tener un soporte informático. Específicamente los sistemas de información en enfermería, los enfermeros no somos expertos en diseño, en aplicación o en manejo de sistemas operativos. Y de ahí la necesidad de trabajar de forma interdisciplinaria con aquellas disciplinas que sí lo saben manejar y que sí pueden trabajar con ellos. Debe tener una unificación y una terminología y una codificación adecuada. Esto para que todo el mundo sepa que si yo hablo del indicador X es ese y no es otro. Las funciones de los sistemas de información son varias, pero podríamos estar hablando de 4. Primero, todo lo que tiene que ver con recoger la información, que es todas las actividades que se registran, que me captura la información para que posteriormente yo pueda analizarla. Es decir, me habla desde dónde se radica ese problema y cómo capturo de forma física o mediante un código las respuestas que son dadas. El acopio o el acúmulo de la información consiste en la agrupación de la información en lugares y momentos determinados y que me permiten entonces a mí estandarizar ese dato. Tercero, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la información, en el cual se pueden distinguir 3 operaciones fundamentales. El ordenamiento en un sistema operativo, el cálculo aritmético que está relacionado con la suma, resta, promedios, tasas, razones, y la transferencia de la información. En tanto que esta, una vez debe ser analizada, debe cumplir con una serie de requisitos que deben de ser claros, precisos, oportunos, diferentes, ¿cierto? Incluso debe ser la información que necesito y no otra. Y finalmente está todo lo que se establece dentro de la difusión. En la difusión de la información entonces hace referencia a cómo muestro y cómo doy respuestas, a quién se las voy a dar. Es importante comprender entonces que no solamente le respondo a mis pares y a mis colegas de trabajo del área de la salud, sino que también doy respuesta a esos usuarios. De ahí un ejemplo importante es todo lo que es el sistema de información de las ligas de usuarios. Ahora bien, un sistema de información cumple esas mismas características que acabamos de ver de los sistemas de información en términos generales, pero específicamente me permite a mí que esa información que estoy capturando sea utilizada en los diagnósticos de enfermería, en la formulación de los planes de cuidado,
en el establecimiento de indicadores propios y en la formulación de proyectos que tienen que ver con el cuidado. Entonces, ese sistema de información en enfermería debería permitir algunas acciones. Ejemplo de ellas es que debe permitir la formalización y la ampliación de los conocimientos de la disciplina. Si yo voy a trabajar un sistema de información que me permite a mí trabajar las características del cuidado, obviamente voy a ampliar los conocimientos que tengo sobre la disciplina y sobre la práctica del cuidado. Debe determinar los costos de los servicios de enfermería. No tenemos en este momento datos específicos de cuánto vale un enfermero en cada uno de los servicios, cuánto tiempo se destina en Colombia a cada una de las acciones y cómo se costean estas. Debe orientarse los recursos o debe permitir orientar los recursos más eficientemente, no solamente los recursos administrativos, sino también aquello de talento humano. Yo debo de tener un sistema de información que me permita saber cuáles son los picos en los cuales se necesitan mayor número de auxiliares de médicos dentro de una unidad de cuidado, por ejemplo en unidad de cuidados de urgencias o en las unidades de cuidados pediátricas, cuáles son esos picos en los cuales yo necesito mayor número de recursos humanos para trabajar eficientemente el cuidado. Debe permitir legitimar la función de la enfermería en la atención en la salud, en tanto que debe promover la formulación de las normas y leyes, debe garantizar la continuidad del proceso de cuidado, en tanto yo debo trabajar momentos desde que estoy en contacto con el paciente hasta los momentos en los cuales ese paciente egresa de mi servicio, y debe ser esto de forma continua. Debe favorecer la toma de decisiones, y lo hemos hablado durante todo el transcurso. Un sistema de información no es para algo más que para la toma de decisiones que me permitan, por lo tanto, mejorar el cuidado que se le brinda al paciente, a las familias y a las comunidades. Específicamente, el sistema de información de garantía de la calidad está en este momento en Colombia regulado por el decreto 0256, que deroga algunos aspectos de las normatividades anteriores, entre ellas la 1446, la resolución 1446 de 2006. Y vamos a hablar un poco de este sistema de información porque es un sistema de información que me permite a mí estandarizar cuidados y que me permite a mí trabajar ese cuidado dentro de los procesos de atención. ¿Cuál es el propósito de este sistema de información? Obviamente necesita obtener información para gestionarla, para mejorar, para cualificar esas acciones de calidad, y busca que toda la información que se dé se vincule a esos otros elementos del sistema obligatorio de garantía de la calidad, como es la habilitación y la acreditación. Dentro de ese sistema de garantía de la calidad, que está mediado por esta normatividad, podemos decir entonces que tiene 4 finalidades. Fomenta un adecuado aprovechamiento de la información para mejorar la calidad de la salud, ya que permite a través de unos indicadores conocer cómo se brinda ese cuidado. Permite contribuir con la medición del desempeño de todas las acciones o de todos los ejes que tienen que ver con el cuidado dentro del sistema obligatorio de garantía de la calidad, no solamente con lo que es talento humano, sino con lo que son proveedores, efectividad. Incluso me habla de la satisfacción de los usuarios que tienen frente a los cuidados. Me permite gestionar el conocimiento mediante la aplicación de intervenciones y estrategias que a su vez, mediante los planes de acciones, van a proveer o van a modificar esos planes de mejora, y por lo tanto van a modificar esas normatividades dentro de la institución. Este sistema de información de garantía de la calidad tiene una estructura dada dentro de la cascada de información. Y aquí es necesario detenernos un poco y entender desde dónde se hace el análisis y hasta dónde migra la información. Entonces, la captura de información se hace en las IPS, donde son responsables el personal de esa IPS, de forma muy específica los personales de enfermería. Esa información que se recolecta en cada IPS migra a las secretarías de salud municipal, quienes conglomeran toda la información de cada una de las IPS y migran esta información en unos periodos ya establecidos a las secretarías de salud departamentales, quienes migran a su vez a los ministerios, quienes conglomeran los departamentos y migran hacia la Organización Mundial de la Salud, y es así como entonces tenemos indicadores mundiales, por ejemplo, de muerte materna, porque se ha cumplido esa cascada de información. En esa misma cascada de información existen unos niveles de monitoría,
Y entonces, leyendo de abajo hacia arriba, podemos entender que el nivel de monitoría interna está dado en las IPS y donde a su vez existen dos tipos de monitorización principales, todo lo que son los indicadores de calidad y todo lo que son indicadores de eventos adversos que se vigilan en esa institución. En el nivel intermedio tenemos la monitoría externa, que son los indicadores de calidad que se proponen y se utilizan dentro del sistema obligatorio de garantía de la calidad y que hacen referencia a esos aspectos de calidad relativos a los roles de cada una de esas instituciones. Podríamos decir entonces que aquí están todo lo que son secretarías de salud municipal y departamental. Y finalmente, el nivel de monitoría del sistema, que tiene que ver con esos indicadores trazadores y que por ser muy pocos indicadores deben de estar definidos por organizaciones nacionales o internacionales. Estos trazan la calidad de la información. Podemos entonces mirar que el nivel de monitoría interna es a las IPS, el nivel de monitoría externa es a las secretarías de salud, sean departamentales o municipales, y los sistemas de monitoría del sistema están dados en primer lugar hacia el Ministerio de Salud y luego a la Organización Mundial de la Salud. Para que esa información sea clara, hablábamos en el inicio de que debe cumplir con unas codificaciones. En el caso de la 256 tenemos una taxonomía específica que está dada en letras y números. Las letras corresponden a la responsabilidad de quien reporta y el número a unos dominios que ya están estipulados dentro de la resolución. Es así como tenemos entonces 4 dominios. El primer dominio está dado para la accesibilidad o la oportunidad, el segundo para la calidad de la atención, el tercero para la seguridad del paciente y el cuarto para la experiencia de atención. Ese es entonces así como podemos tener indicadores que se me identifiquen con la letra I, que corresponde a una IPS, puede o no tener el código que está dado a nivel nacional para esa IPS. Después va a seguir un número que es el 1, en un ejemplo, que sería el del dominio para accesibilidad. Después vendría el orden de ese indicador dentro del listado de la resolución, puede ser el 2, 3, 4, el indicador que esté enlistado y en ese orden consecutivo dentro de la resolución. Y en el caso de que yo como institución requiera un indicador diferente a esos de reporte obligatorio que están contemplados en la 256, yo puedo darle otro número para decir que es el indicador que yo voy a crear de forma independiente dentro de mi institución para poder hacer esa captura de la información. ¿Y dónde se captura esa información? Se captura en la ficha técnica. Esa ficha técnica tiene 3 ejes importantes. El primero son todos los aspectos generales del indicador, cómo se llama, cómo se justifica y a cuál de esos 4 dominios que veíamos ahora pertenece. El segundo, todo lo que tiene que ver con el cálculo de ese indicador, con la fórmula. Entonces aquí tenemos el numerador, el denominador, la unidad de medición, el factor, si la fórmula matemática lo tiene. Y finalmente tenemos el eje de las variables de análisis, desde dónde se captura esa información y cuáles van a ser esos estándares. Es importante porque esto me va a permitir, valga la redundancia, estandarizar el proceso. Yo debo dejar muy claro en qué libro, qué días, qué mes voy a hacer la captura de esta información para que de forma consecutiva se siga haciendo de la misma forma en cada una de las IPS, dado que si no se hace de la misma forma, en un periodo determinado, las variables o la variación de ese dato puede llegar a ser significativa y atentar contra la calidad de la prestación del servicio. Algunos indicadores y la taxonomía, como lo podemos ver en la diapositiva, hace referencia entonces la P a esa institución que es prestadora de servicios, el 2 al dominio 2, el 6 al consecutivo de ese indicador, y tenemos ahí 6, 7, 8 de acuerdo a esa forma consecutiva que la 256 lo contempla. Es también importante de esta diapositiva recalcar que existen dentro de ese reporte obligatorio para instituciones de primer nivel todo lo que en un momento determinado se correlacionó dentro del estudio de seguridad del paciente, errar es humano, con todo lo que fueron los principales ejes de eventos adversos. Por ello tenemos entonces las tasas de caída en los diferentes niveles, en los diferentes servicios, todo lo que son la proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos, el cuidado a la piel, por eso tenemos indicador de tasa de úlceras de presión,
tiempos promedio de esperas, porque los pacientes estaban esperando más de lo que de una forma u otra podían esperar de acuerdo a su patología o a su proceso de salud de enfermedad, una cita o una atención en urgencias. Tenemos finalmente todo lo que tiene que ver con la satisfacción del paciente y con cuánto estos pacientes están satisfechos dentro de su sistema de atención. Con esto entonces terminamos todo lo que es esta introducción a sistemas de información de garantía de la calidad para la toma de decisiones, y espero puedan complementar la información en el foro y con los documentos que dejo en el link. Mil gracias.